Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Seguro que te ha pasado el recibir alguna llamada de un número o desconocido o de un número que no tenías guardado en el móvil. Y uno siempre, cuando coge el teléfono en esas circunstancias, es una mezcla de decir, bueno, esperemos que no sea la típica máquina que me va a ofrecer invertir en no sé qué. Esperemos que sea por lo menos alguien conocido, ¿verdad? Y cuando lo cogemos y vemos que sí, que es alguien conocido, ya está, ya cambia nuestra actitud. Estamos dispuestos a escucharle, a hablar con él. Pasa algo similar pues con frases que oímos por ahí o que nos encontramos en internet. A veces, si nos interesa, buscamos saber de quién es. Y la autoría pues nos da cierta credibilidad, nos da confianza. Estamos dispuestos a confiar, a escuchar más a alguien pues que nos merece nuestra atención. Si no, pues ponemos piloto automático si no tenemos más remedio, ¿verdad? Y a veces podemos tener gente hablando y lo que nos dicen nos entra por un oído y nos sale por otro. Es la diferencia de siempre entre oír y escuchar. Oír y escuchar. Cuando escuchamos, realmente se activan muchas cosas dentro de nosotros. No solo escuchamos con los oídos, escuchamos también con la cabeza, con el corazón, con el alma. Señor, es lo que intentamos hacer contigo. No simplemente oírte, intentamos escucharte. Porque al escuchar, metemos el alma, todo lo que somos. Escuchar algo es un riesgo, porque nos puede cambiar, nos puede transformar. Escuchar llega a cambiar estados de ánimo, nos lleva a ilusionarnos, a intrigarnos, a reflexionar. Produce en nosotros algo que no es simplemente una cosa que nos entra por un oído y nos sale por otro. Nos remueve, nos cambia interiormente. Y digo esto, Señor, porque yo lo que quiero es escucharte, no simplemente oírte. Que tu palabra llegue a lo más profundo de mi ser. No es casualidad que en el Evangelio de hoy sea lo que nos propones. A través de San Lucas, con esa escena tan curiosa que nos puede llamar tanto la atención, ¿verdad? Y qué breve es este Evangelio. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, dice San Lucas, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Qué breve y qué elocuente es este Evangelio. Aquella mujer entre el pueblo, ¿verdad?, que llena de entusiasmo le dio ese piropo a Jesús y, por supuesto, a su madre, Santa María. Pero, ¿cómo Jesús, como se dice así vulgarmente, ve su apuesta y la duplica? Claro que la Virgen merece esa alabanza, pero precisamente la merece porque fue la que mejor escuchó la palabra de Dios y la cumplió. No solo eso, con esto, Señor, también nos estás diciendo a nosotros, nos estás marcando el camino, que escuchemos tu palabra y la cumplamos. Esa es la verdadera bienaventuranza. De alguna manera nos estás diciendo, Señor, que cuando escuchamos tu palabra, eso nos transforma. Pero no solo eso, escuchar tu palabra nos hace similares a tu Madre Santa María. Hacemos que Dios nazca en nosotros. Hace pocos días, el día 7 en concreto, el Papa envió a todos los cristianos un mensaje como preparación para la Jornada Mundial de la Juventud que se celebraría en cada diócesis ahora, en el mes de noviembre. Y en un momento determinado habla de esos testigos de Dios, de esos testigos de Cristo. Tantos santos y tantos personajes que desfilan por la Biblia, por el Antiguo y por el Nuevo Testamento, que acaban siendo testigos de Dios. Y en ese mensaje el Papa nos dice lo siguiente. Nos invita a leer la Biblia, a leer la palabra de Dios. Y nos dice: al leer los Evangelios os daréis cuenta de que todos esos testigos encontraron en la relación viva con Cristo el verdadero sentido de la vida. Relación viva con Cristo. Escuchar la palabra de Dios, meternos, bucear en la Biblia y en el Evangelio, es intentar establecer esa relación viva con Cristo.
Y así es como encontramos el verdadero sentido de nuestra vida. Es como encontramos a Dios que nos enseña quién es el hombre, quiénes somos. Sigue diciendo el Papa León: de hecho, nuestras preguntas más profundas no son escuchadas ni encuentran respuesta en el desplazamiento infinito de la pantalla del móvil, que capta la atención dejando la mente fatigada y el corazón vacío. Ahí está, donde encontramos respuesta a esas preguntas. ¿Dónde vemos quiénes somos realmente? En la Biblia, en el Antiguo y especialmente en el Nuevo Testamento, cuando escuchamos la palabra de Dios. No es casualidad que en la Santa Misa, después de las lecturas, se dice eso de palabra de Dios, ¿verdad? Y después del Evangelio se cambia un poco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, respondemos. Pero es palabra del Señor. Una palabra que no simplemente oímos. Es una palabra que intentamos escuchar y por lo tanto nos transforma. Hace que entremos en esa relación viva con Cristo. A veces nos planteamos eso, ¿verdad? Esa suerte que tuvieron esas personas de vivir cara a cara con Jesucristo, de escucharle. Pero, Señor, eso es lo que nos permites hacer también, no solo cuando leemos el Santo Evangelio, sino cuando intentamos establecer, a través de esas palabras, esa relación viva contigo. El Papa hace referencia, ¿verdad?, a cómo dejan la mente fatigada y el corazón vacío esas horas de pantalla. Porque por muchas frases motivadoras que leamos, por muchos textos que nos animen a 1000 cosas, muchos de ellos muy buenos, ¿por qué no? Pero no encontramos esa respuesta a las cosas más profundas que tenemos dentro. Nos dejan la mente fatigada y el corazón vacío. Pensaba también que para cumplir esa palabra del Señor, esto que nos dice, ¿no? Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, para que seamos como Santa María, que Dios crezca dentro de nosotros. Necesitamos también el silencio. El silencio para que la palabra crezca. No basta simplemente con leer el Evangelio, con leer el Antiguo Testamento. Necesitamos el silencio. Dios se hizo hombre en el vientre de María, en el silencio de ese vientre. La Virgen nos daba ejemplo, ponderando todas las cosas que le pasaban en su corazón, nos cuentan los Evangelios. Qué importante es que la palabra crezca en silencio, esa lectura meditada de la palabra de Dios. Me decía hace poco una persona que escuchaba habitualmente estos 10 minutos con Jesús y decía: oiga, don fulano, ¿sabe cuál es el mejor momento de los 10 minutos? Y uno, es verdad que aprovecha en ese momento, pues le da gracias a Dios, no puede evitar hincharse un poco, hasta que esa persona continuó: pues mire, el mejor momento de los 10 minutos es cuando usted se calla. Así tal cual. Y luego lo explicaba un poco más, porque venía a decir que le gustaba, ¿no?, tener ese silencio interior para que, a raíz de esas palabras del Evangelio y de esos comentarios que se hacen habitualmente en estos 10 minutos, ¿verdad?, que eso vaya dejando pozo. Necesitamos, como esta persona, necesitamos como nuestra Madre Santa María, necesitamos como Jesús ese silencio. Buscar el meditar la palabra de Dios en silencio. Y así estableceremos esa relación viva con Cristo. Cristo que irá creciendo en nosotros. Que nos acostumbremos a leer despacio esa palabra de Dios. Qué bueno sería, ¿verdad?, que pudiéramos dedicar, aunque sea unos segundos, unos pocos minutos, a tener ese silencio donde la palabra de Dios crezca en nosotros. Quizás después de leer un capítulo del Evangelio, o quizás, como hacía esta persona, al terminar estos 10 minutos, que tengamos ese silencio para que la palabra de Dios cale en nosotros. El Evangelio, esas palabras de Jesucristo, tendrán mucha más fuerza que miles de homilías, por buenas y encendidas que sean. Tendrán mucha más eficacia que millones de horas de meditaciones así escuchadas. La palabra de Dios llega donde no llega nadie más. Solo tú tienes palabras de vida eterna, le dijo San Pedro en un momento, y es verdad. Señor, tus palabras son de vida eterna. Pues Señor, que te busquemos ahí, en tu palabra, que te busquemos en el Evangelio, que nos acostumbremos, que hagamos ese hueco en nuestro ajetreado día para leer despacio algún pasaje del Santo Evangelio y para que en ese silencio la palabra de Dios crezca en nosotros y así estableceremos esa relación viva contigo.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.